Entre 1740 y 1742 sucedió un fenómeno único en la historia que se conoce como el Gran Despertar o el Gran Avivamiento Americano. Y el Evangelio produjo en un lugar, en un escaso tiempo, un resultado que pocas veces se ha visto. En Nueva Inglaterra, con una población de apenas 300.000 habitantes, se convirtieron entre 25.000 y 50.000 y se añadieron a las iglesias de la zona. No fueron conversiones superficiales. George Whitefield fue uno de los peones de campo que Dios usó de manera más sobresaliente en este gran despertar. Y no fue usado por Dios por su oratoria, que la tenía, ni por sus métodos creativos e innovadores, ni por su carisma, sino que fue usado por Dios por el mensaje que predicaba incansablemente de ciudad en ciudad, y no era otro que el que encontramos en la palabra de Dios, y vamos a ver en esta mañana. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todos deseamos un gran avivamiento de alguna clase. Deseamos tal vez un avivamiento en nuestras vidas, o deseamos un avivamiento en nuestras familias, o en nuestro vecindario, o en nuestra ciudad, o en nuestra región, o incluso en nuestro país. Pero el avivamiento solo es posible a la manera de Dios y con el método de Dios. No hay otra manera. Un avivamiento verdadero siempre va a ser a la manera de Dios, con el método de Dios y con las palabras de Dios. Lo que sucede es que en ocasiones somos impacientes. Y en ocasiones, ante la falta de aparentes resultados, tratamos de cambiar el método, o tratamos de adaptar la manera, o incluso aún peor, las palabras con las que se debería dar este avivamiento. Tal vez podemos conseguir algunos resultados que a la vista humana pueden ser apetecibles, pero nunca va a ser un verdadero avivamiento si no es a la manera de Dios, con el método de Dios y con las palabras de Dios. Y estas son la predicación del arrepentimiento y creer en el Evangelio. Este es el método, la manera y las palabras que Dios ha usado por los siglos y seguirá usando para traer salvación hasta que Él regrese. No hay otra manera. A lo largo de la historia vemos cómo ha habido momentos álgidos, como el Gran Despertar, y momentos oscuros, en los que un pequeño remanente han luchado y han nadado contracorriente, fieles a la palabra de Dios, fieles a predicar el arrepentimiento y la creencia en Cristo Jesús y en el Evangelio de Cristo. Depende de Dios cuál es el momento que nos toque vivir. No depende de nosotros. Él es el Dios soberano que tiene todo bajo control. Pero ya sea que nos toque vivir un gran avivamiento en su gracia y misericordia, o ya sea que nos toque vivir, nadar contracorriente y no ver aparente fruto, lo que Él nos pide es que seamos fieles a su mensaje, no lo cambiemos, no lo negociemos, no lo agüemos, no lo tergiversemos, no lo edulcoremos, sino que lo prediquemos tal como Él ya lo ha revelado en su palabra. Y confiemos en que solo Él, por medio de su palabra y por medio del poder de su Espíritu Santo, puede producir un avivamiento. No hay otra manera. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Doy lectura de la versión de las Biblias Américas, por si acaso seguro que hay personas con otras versiones, sepan por qué hay esta diferencia en las palabras. Versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras de Jesús las encontramos en el contexto del inicio de su ministerio en esta tierra. El Evangelio de Marcos no comienza con genealogías, ni nos relata ningún aspecto de la concepción o la niñez de Jesús, sino que centra la atención desde el primer versículo en el Evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios. Esto lo veíamos el jueves, versículo 1 del Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De hecho, todos los evangelios de alguna manera comienzan con Cristo. Mateo y Lucas con su nacimiento, su genealogía, y Juan con la explicación de quién era Cristo verdaderamente desde un aspecto, de una perspectiva teológica. Marcos es el más conciso, es el que va al grano, no es solo el más escueto en palabras, con apenas 16 capítulos, confrontados con los 24 o 28 capítulos del resto de los evangelios, sino que él es raudo y concreto en introducirnos a lo que va a tratar el evangelio, con un titular informativo. Es como aquel que abre un periódico y leyendo el titular ya puede tener una idea de cuál va a ser el desarrollo de esa noticia y de ese artículo. Y esto lo encontramos en el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nunca ha habido una mejor noticia, nunca ha habido un mejor titular que se pueda resumir en tan pocas palabras. El Evangelio sobre Jesucristo, como veíamos. El Evangelio es sobre Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. La buena noticia. Porque es el Hijo de Dios. Porque es Dios mismo, hecho carne, que vino a este mundo a vivir una vida sin pecado y a morir por nuestros pecados en la cruz y resucitar al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte, y ratificando una vez más que era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque solo el Hijo de Dios, solo Dios hecho hombre, solo Jesucristo puede salvarnos. Ningún otro podría hacerlo. Por eso es tan importante que es el Hijo de Dios. Él tenía que ser hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. En ocasiones pensamos acerca de estas verdades teológicas como algo que no nos toca de lleno, o que tal vez es solo un concepto intelectual. Nada más lejos de la realidad. Si Jesucristo no hubiera sido hombre, Él no podría haber representado a la raza humana como Adán había representado a la raza humana en la caída en Génesis 1. Romanos nos explica bien todo esto. Igual que por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre es que somos justificados. Igual que por un hombre todos pecamos, por un hombre es que somos librados del pecado. Y Él carga con nuestros pecados. Y Él carga con toda nuestra iniquidad. Si hubiera sido solo Dios, no podría cargar con nuestros pecados, porque Dios no conoce el pecado, ni tiene nada que ver con el pecado, y Dios es santo y justo. Necesitaba ser hombre para vivir una vida sin pecado en su humanidad, en el poder del Espíritu Santo, para poder morir en la cruz cargando con nuestros pecados. Pero a la vez tenía que ser Dios. Y una de las acepciones y cuestiones prácticas por las que debía ser Dios, no solo debía, sino que era Dios, es porque nosotros como seres humanos no podemos pagar por nuestro pecado ni siquiera una eternidad en el infierno. Si pudiéramos pagar por nuestro pecado, en algún momento en el infierno, después de años y años, por lo menos saldríamos del infierno, o algo sucedería, no necesariamente iríamos al cielo. Pero ni siquiera una eternidad en el infierno podemos pagar por nuestro pecado. Nunca podemos satisfacer la justa ira de Dios hacia el pecado, nuestro pecado. En cambio, el Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, en apenas 6 horas clavado en la cruz, paga por todos nuestros pecados que nosotros somos incapaces de redimir y pagar en una eternidad. ¡Qué tremendo! El Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios mismo, Dios Padre, en una misión especial que solo Él estaba capacitado a realizar.
En ocasiones somos deslumbrados tal vez por fuerzas especiales. Yo viví unos años en los Estados Unidos y algunos de mis compañeros de seminario habían sido ex Navy SEALs, que le llaman, que es el grupo de fuerzas especiales más importante del ejército más potente del mundo actualmente. Y era gente que recibe un entrenamiento que te contaban historias y no te los podías ni creer. Realmente estaban entrenados para lo que hiciese falta. Y las cuestiones más difíciles para realizar son ellos a los que envían, porque ningún otro es capaz de hacerlo. Jesucristo es el agente especial, es el enviado especial de Dios Padre para realizar la misión que es imposible para cualquier hombre: el perdón de pecados y satisfacer la ira de Dios, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Esa es la gran noticia, la gran noticia. Por eso comienza el Evangelio con este titular informativo. Pero a continuación, los versículos 2 al 8, como veíamos ayer, el Evangelio resalta y exalta la proclamación de Cristo. ¿Por quién es Él? Y lo hace con un predecesor, Juan el Bautista, que es anunciado, como dice el versículo 2, en el profeta Isaías. En realidad la cita de Isaías es el versículo 3, es Isaías 43, pero el versículo 2 es un anticipo en el que cita Malaquías 3:1, y es una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, el Cristo preencarnado, en algún momento en el pasado. En el versículo 2 está diciendo Dios Padre al Cristo preencarnado: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, antes de que tú te muestres, antes de que te vean, antes de que tú vayas a la presencia de los hombres, voy a enviar mi mensajero, un mensajero que yo voy a enviar. ¿Para qué? Para preparar tu camino. Y luego es que viene la cita de Isaías 40, voz del que clama en el desierto, este es Juan el Bautista: preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Y a continuación, por si queda alguna duda de quién es este mensajero que Dios Padre va a enviar delante de Dios Hijo antes de su venida a la tierra, el versículo 4 nos dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan el Bautista prepara el camino del Mesías. Preparar el camino era algo que aquellas personas de esa época entendían bien. Tal vez para nosotros está un poco más lejana esta figura, esta metáfora. Hoy en día, en muchas ocasiones, nos podemos quejar de las carreteras asfaltadas que tenemos, porque tal vez con la crisis hay más baches, se ponen parches, en lugar de renovarlo, la próxima vez que empieza a llover un poco más, se levanta el parche, otra vez el mismo socavón, en el mismo sitio, por el camino que vamos cada día al trabajo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo realmente no había carreteras asfaltadas, y los caminos que había eran continuos baches y socavones. ¿Cuándo se arreglaban? Se arreglaban cuando un rey, un alto magnatario, iba a ir de un lugar a otro en un viaje oficial. Entonces se arreglaba el camino, se preparaba el camino, principalmente de tierra, para que el viaje de este alto mandatario o este rey fuese sin ningún sobresalto. Lo que hace Juan el Bautista aquí es preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Pero no lo hace preparando con tierra, sino lo que hace es preparar el corazón de las personas para que pudieran recibir a Cristo como Señor y Salvador y entendiesen de que no tenían remedio y no tenían otra solución para sus pecados que no fuese Cristo. Por eso comienza anunciando Juan el Bautista y llamando y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, si solo leemos el versículo 4, podemos malinterpretar y pensar: ¿entonces necesitamos hacer algo externo para ser perdonados nuestros pecados? ¿Es un bautismo con agua lo que nos va a limpiar de nuestros pecados? No, tan solo es una representación externa. El agua siempre fue en el Antiguo Testamento una simbología para lavar los pecados. Isaías capítulo 1 dice: lavaos, limpiaos de vuestras iniquidades. En cambio, nosotros mismos no podemos lavarnos ni podemos limpiarnos, ni el agua realmente va a quitar nuestro pecado. Y a continuación, el texto nos enfatiza realmente cuál es el orden adecuado. No es bautizarte
para tener arrepentimiento y entonces tener perdón de pecados, sino que cuando seguimos leyendo el versículo 5 nos aclara exactamente lo que es. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, primero confesaban sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Confesaban sus pecados y eran bautizados. Y en realidad el bautismo era una muestra externa de una realidad interna, un arrepentimiento, que se manifestaba con una confesión y con un bautismo en agua. ¿Pero esto era suficiente para ser perdonados sus pecados? No. Esto preparaba el camino para aquel que verdaderamente podía perdonar sus pecados. Les dejaba una situación perfecta para que cuando Cristo apareciese, clamasen a Él, se agarrasen a Él y realmente le reconociesen como su Señor y Salvador, como su única esperanza, como el único que verdaderamente puede perdonar pecados, como el único que podía transformar sus vidas. Juan es el que lo realiza y predicaba. Algo, como veíamos ayer, que está en desuso. En realidad el versículo 7 vuelve a repetir otra vez. Y predicaba, diciendo, y nos muestra las palabras exactas de su predicación. Pero observábamos que este verbo predicaba es el más común entre los 4 o 5 que aparecen en el Nuevo Testamento en el original. Este verbo predicaba es el verbo keruso. Y aparece 61 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y el énfasis es en la predicación, en el contenido de la predicación, no en la persona que predica. Es tal así que, en contraste a las 61 ocasiones en las que aparece el verbo predicar y el contenido de la predicación, solo en 3 ocasiones aparece el sustantivo que se refiere al predicador. El predicador es totalmente secundario, ni siquiera secundario, terciario. Lo importante es el mensaje. El predicador es solo el transmisor, en realidad es solo un transistor. Es un transistor que tienes ahí en una esquina de tu casa. Y lo único que necesitas es no verlo, sino escuchar y que esté en sintonía y que dé el mensaje adecuado. Esa es la labor del predicador. Y el predicador, que es un heraldo, es un pregonero, eso es lo que significa el verbo keruso, pregonar o hablar, en nombre de, bajo la autoridad de otro. En aquel tiempo lo entendían bien porque un alto mandatario, un rey, daba un mensaje, entonces utilizaba una persona, aún cualquiera, que no sabía su nombre, no sabía su apellido, no sabía nada de su familia, no tenía nada que añadir ni que quitar, y llegaba, lo único que hacía era leer exactamente el mensaje que se le había sido encomendado. Y ese mensaje tenía autoridad no por quien lo transmitía, sino por el que lo había emitido en un primer lugar. Ese es el lenguaje que utiliza la Biblia para hablar de la predicación. Y así es como entendemos que se tiene que realizar. Juan el Bautista predicaba. ¿Y qué predicaba? Predicaba a Cristo. Y haciendo un estudio de las 61 ocasiones que aparece el verbo keruso en el Nuevo Testamento, que es predicar o anunciar, tan solo está enlazado con 3 temas. Cada vez que realmente aparezca la palabra predicar y sea el verbo keruso, son 3 temas. O se está predicando la palabra de Dios, o se está predicando el Evangelio, o se está predicando a Cristo. No tenemos otra cosa que predicar o anunciar. Es ilegítimo decir que estamos hablando en nombre de Dios, o sin decirlo, darlo a entender desde un púlpito, y estar hablando de sabiduría humana, o de técnicas humanas, o de preferencias humanas, o de aquello que es más atrayente tal vez al oído del ser humano. Lo único que legitima la palabra de Dios exegéticamente que hemos de predicar es o la palabra de Dios, o el Evangelio, o a Cristo. Y si no es así, no se está predicando. Llámalo otra cosa, pero no será una predicación bíblica. Juan el Bautista cumple con esto. ¿Y qué predica? Predica a Cristo. Predica a Cristo, exaltándole, proclamándole como aquel que está por encima de todo y de todos, incluso por encima de él mismo. Fijémonos en el versículo 7 que dice, predicaba diciendo, tras mí, detrás de mí, viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua,
pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Estaba anunciando a Cristo. Y dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Tantas veces este versículo se toma como la humildad de Juan el Bautista. Juan el Bautista era humilde, pero en realidad no está hablando de sí mismo, de quien está hablando es de Cristo. En otras ocasiones pensamos, bueno, después de todo Juan el Bautista no parece un gran personaje. Si leemos la descripción del versículo 6, vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura, comía langosta y miel silvestre, vivía en el desierto. No sería una persona de las que salen las noticias, ni una de las personas de moda en ninguna cultura, ni siquiera en aquella. Pero no nos engañemos, porque como veíamos ayer, la Escritura afirma que Juan el Bautista, cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento a Zacarías de Juan el Bautista, está afirmando que iba a venir en el espíritu y poder de Elías, uno de los grandes profetas. No solo eso, sino que Juan el Bautista le seguían grandes multitudes hasta el punto que cuando Herodes el tetrarca quería matarle, no lo hizo porque tenía una revuelta, tenía muchísima influencia. No se queda solo ahí, sino que cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que ningún otro hombre nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista. Tremenda carta de presentación. Y esta persona tan prominente y preeminente en la sociedad humana de aquel tiempo, dice, versículo 7, y ahora entendemos mejor y lo pondremos más en perspectiva. No soy digno de desatar inclinándome la correa de las sandalias del que viene detrás de mí, que es mucho más preeminente que yo. Poderoso, escuros, puede ser poderoso, tenía más poder. Obviamente Jesucristo tenía más poder como el Hijo de Dios. Pero se utiliza en muchas ocasiones, y en este contexto se debería de usar así, como preeminencia, como grande, grandeza. Está diciendo, detrás de mí viene uno que es mucho más grande que yo. Uno que es mucho más preeminente que yo. Y debido a su preeminencia y debido a su grandeza, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. La gente de aquel tiempo lo entendió perfectamente. Porque solo los esclavos, y solo los esclavos de más baja condición, desataban la correa de las sandalias de sus señores. Y era el peor trabajo para el peor trabajador esclavo de una casa. Y Juan el Bautista está diciendo, mirad, yo no soy digno de hacer el menor y peor trabajo que nadie quiere hacer para este gran Señor, porque Él es tan grande y tan preeminente que yo ni siquiera puedo realizar ese trabajo ínfimo. ¡Qué grandeza del Señor Jesucristo! ¿Verdad? ¡Qué preeminencia! Les está apuntando a Él, les está apuntando a Cristo, para que nadie tuviese ninguna duda. Y les apunta a Él porque, como dice el versículo 8, Juan el Bautista no podía cambiar sus vidas. ¿Qué había hecho Juan el Bautista? Bautizarles con agua. ¿Qué hacía bautizarles con agua? Realmente nada, solo dejarles mojados. Nada más. ¿Pero qué iba a hacer el Señor Jesucristo? Versículo 8. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él es el que iba a enviar al Espíritu Santo. En Juan 16, cuando les está hablando a los discípulos, les dice, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador, el Paracletos, el cual yo os enviaré. Es Cristo el que envía al Espíritu Santo, es con Juan 16. No solo Él es el que lo envía, sino que Él vino después de que Cristo completó la obra en la cruz, resucitó, y es enviado en Hechos capítulo 2, y esto cumple las profecías de los profetas como Ezequiel, Isaías u otros. Joel capítulo 2. Cristo podía hacer esto. Y enviaba al Espíritu Santo, y muestra esta imagen de bautizar, igual que bautizaban con agua, eran totalmente sumergidos y rodeados por este agua. El Espíritu Santo no solo iba a rodearles completamente, sino que iba a estar en ellos, viviendo en ellos por completo. Y este es el cambio. La Biblia habla de que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, esto es lo que inicia la regeneración. Esto es lo que inicia el nacer de nuevo. Esto es lo que inicia una nueva vida.
Solo el Señor Jesucristo, por su obra, puede dar nueva vida a una persona y que el Espíritu Santo le cambie verdaderamente. La promesa de Ezequiel 36. Y entonces pasa una persona de tener un corazón duro e inerte a las cosas de Dios, a tener un corazón blando y receptivo a las cosas de Dios, y de desobedecer y no poder hacer nada para obedecer a Dios, ahora ser capacitado por el poder del Espíritu Santo que mora en él, a obedecer y a seguir a Dios y obedecer sus mandamientos y desear honrarle y glorificarle. Solo Cristo puede hacer este cambio en la vida. Un bautismo no lo hace. No lo hacía Juan el Bautista, que no hay mayor que él entre los nacidos de mujer. No lo va a hacer cualquier otro bautismo, aun cuando sigamos el ejemplo y el mandato bíblico. Solo Cristo puede cambiar la vida. Y es a Él a quien anunciamos. Cualquier avivamiento verdadero va a transmitir el Evangelio verdadero, el mensaje verdadero. Cualquier avivamiento verdadero va a estar centrado y va a exaltar a Cristo, y este va a ser el mensaje, porque es el único que puede cambiar vidas. Y cualquier avivamiento verdadero va a predicar el arrepentimiento y la creencia en el Evangelio, en Cristo. No hay otra manera de que se produzca un avivamiento. De hecho, en Marcos 1 estamos presenciando el comienzo de un avivamiento verdadero. El mismo Señor Jesucristo inicia un avivamiento verdadero, llamando discípulos, salvando a personas, pero aún en medio de ese avivamiento había gente que le seguía por las razones equivocadas. Y un poquito más adelante, en el capítulo 3 de Marcos, veíamos ayer cómo las multitudes siguen a Jesús, en Marcos 3, 7, una gran multitud de Galilea y luego otra gran multitud de otras varias regiones como Judea, Jerusalén y Idumea, al otro lado del Jordán, los alrededores de Tiro y Sidón. ¿Y por qué vienen? ¿Por qué vienen a Él? Dice el versículo 8, al oír todo lo que Jesús hacía. Vinieron por el espectáculo, habían oído. ¿Qué hacía Jesús? Sanaciones, milagros, expulsión de demonios, y se empezó a correr la voz y la gente vino a ver el espectáculo. Vino por lo que hacía Él, no vino por su mensaje ni vino por su persona. Había otro grupo de personas que vino por lo que podían obtener de Jesús. Ser sanados. Tal vez humanamente podríamos entenderlo, ¿verdad? Legítimo, gente que realmente tenía aflicciones durante años. Dice el versículo 10, todos los que tenían aflicciones, esta palabra que utiliza ahí es algo que realmente, una enfermedad que les producía tal pesar y tal dolor y durante tanto tiempo que era algo insoportable. Podemos entenderlo humanamente, ¿verdad? Pero venían por la razón equivocada a Jesús. Se le echaba encima a tocarle para ver si eran sanados. Claro que Jesús podía sanar y claro que sanó a muchos, pero esa no es la razón por la que vino a esta tierra. Igualmente hoy en día puede haber muchas personas que se acercan a Jesús por el espectáculo, porque es atractivo, porque les gusta lo que sucede alrededor de este Jesús o en cierto lugar, o porque es un lugar donde entablar amistades o relaciones, o es un club social, o es un sitio donde educar a mis hijos en principios morales, o tal vez un sitio donde mis jóvenes van a estar alejados de las cuestiones que no quiero en las que se metan, que hoy en día vivimos, como siempre se ha vivido, de distintas maneras. Realmente la sociedad cambia externamente, pero el corazón es el mismo. Y es curioso que en ese texto de Marcos capítulo 3, los únicos que verdaderamente reconocen quién es Jesucristo son los espíritus inmundos. Capítulo 3, versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Todos los demás distraídos, y los espíritus inmundos, los más ortodoxos, y los que sabían verdaderamente quién era Cristo, el Hijo de Dios, con lo que comienza Marcos 1:1. Ese es el Evangelio, que Él es el Hijo de Dios. Ese es nuestro mensaje. Pero un verdadero avivamiento, no solo necesita el mensaje verdadero, no solo necesita exaltar y proclamar a Cristo, como hacía Juan el Bautista, sino que además necesita predicar el arrepentimiento y la creencia en Cristo, en el Evangelio. Y es así como Cristo comienza
con estas palabras en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Pues vamos a leer este texto juntos. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje que traía el Señor Jesucristo. De hecho, dice en el versículo 15, el tiempo, estas son sus primeras palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, en otras palabras, ahora es el momento. No dejes pasar la oportunidad. Lo que has estado esperando tanto tiempo está aquí. El momento que se había anunciado por generaciones por medio de los profetas, lo que el pueblo de Israel estaba esperando, había llegado, se había hecho realidad. Dios había enviado a su Hijo al mundo para salvación. Tal era así que continúa el versículo 15 diciendo: y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado, no se ha consumado. Hay personas que afirman que el reino de Dios ya está presente. En realidad Jesús lo que está diciendo aquí es: se ha acercado, estaba más cerca que nunca. Y es cierto que en cierta manera Dios está reinando en los corazones de sus hijos, ¿verdad? Pero eso no implica que el reino de Dios se ha cumplido, que ya está presente entre nosotros. Eso no sucederá hasta que Cristo regrese en poder y gloria e instaure el reino milenial. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios aparece en 14 ocasiones en el Evangelio de Marcos. Es un tema recurrente. Y el reino de Dios, cada vez que aparece en el Evangelio de Marcos, tiene algo en común. Cada vez que se utiliza esta palabra, no solo en el Evangelio de Marcos, sino en el resto del Nuevo Testamento, tiene unos aspectos en común. En concreto 3. Hay un rey con autoridad y poder, hay unos súbditos fieles y hay un reinado. Eso no se ha cumplido aún, ni se había cumplido en el reino en el tiempo de Cristo. Pero sí se había acercado. De hecho, la manera en la que lo dice el texto, la construcción gramatical, es que estaba ahí, que podía llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Es igual a la inminente llegada de un tren. Esta es la idea, esta es la imagen que está transmitiendo esta frase. Tú puede ser que no veas el tren cuando estás al lado de una vía, pero empiezas a oír el sonido a lo lejos, incluso empiezas a notar el viento que empieza a generar un tren que se acerca. Y en cuanto te das cuenta, ha pasado el tren. No te pongas en la vía, porque a lo mejor no te da tiempo a salir de la vía. Muchas personas les ha pasado eso, especialmente a jóvenes jugando, pensando que van a ser capaces de salirse de la vía a tiempo. Está diciendo, el reino de Dios está aquí, cerca, es inminente. Jesús era el anticipo de ese reino, porque Él tenía que venir una primera vez y morir en la cruz y resucitar, para que luego fuese posible que realmente ese reino viniese. ¿Cómo podemos acceder a ese reino de Dios? Con este sentido de urgencia, que en cualquier momento puede venir ante la realidad de la aproximación de la consumación del reino de Dios. El mensaje es claro, el mensaje es inequívoco, el mensaje es escueto pero contundente. Versículo 15, ¿qué dice Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay otro mensaje realmente. Ante la inminente llegada del reino de Dios, este es el mensaje. Si estamos predicando otro mensaje, estamos equivocados, estamos perdiendo el tiempo. Este es el mensaje. Y este es el mensaje de Dios. Fijemos en el versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, predicando, anunciando el Evangelio de Dios. ¿Cuál es este? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios. Cualquier persona que habla en nombre de Dios en una iglesia o predica diciendo que es el Evangelio
y no se ciñe a lo que la palabra afirma en concreto en estos versículos, que es el arrepentimiento y creer en el Evangelio, no está proclamando el Evangelio de Dios. O bien Dios miente en este texto, o esa persona está mintiendo. Tenemos claro quién está mintiendo, ¿verdad? Es una solución clara. No podemos decir que estamos proclamando el Evangelio de Dios y estar utilizando otro contenido distinto al que la palabra explícitamente afirma que es el Evangelio de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando hay personas que están afirmando que el arrepentimiento no es necesario para salvación, están mintiendo y están tergiversando la palabra de Dios. Y cuando hay personas que están proclamando un pseudo-evangelio, que están llamando a la gente a creer en un evangelio al gusto del consumidor, adaptado a los hombres, no están predicando el evangelio de Dios, y el fruto que vaya a dar no es de Dios, sino que es de los hombres. En primer lugar, este mensaje contiene o llama, proclama el arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepentíos. Es un llamado a arrepentirse. El arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es el inicio del cambio más importante que se puede dar en una persona. Cuando nos arrepentimos genuinamente, nos damos cuenta de que estamos alejados de Dios por quienes somos y lo que hacemos, y nos gustaría que cambiase esa situación. Pero por nuestros propios medios no podemos cambiar esa situación ni podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo es el arrepentimiento verdadero que lleva a la salvación y a Dios? En principio tenemos que definirlo por lo que no es. Cuando pensamos en primer lugar que podemos cambiar por nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas y a nuestra manera podemos acercarnos a Dios, ese arrepentimiento es falso. Tome la forma que tome o esté marcado en la religiosidad que esté enmarcado. Aun cuando tratamos de acercarnos a Dios con buenas intenciones, pero en nuestra manera, ese cambio es falso. Cuando tratamos de acercarnos a Dios en nuestras condiciones y términos, ese supuesto arrepentimiento es falso, no es genuino ni es bíblico. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que por nuestros propios medios nada podemos hacer, que nos vemos totalmente incapaces de acercarnos a Dios a nuestra manera y clamamos a Dios que nos muestre cómo cambiar y que Él sea el que haga el cambio en nuestra vida según sus estándares y según su palabra, ahí se está iniciando el verdadero arrepentimiento. Hemos de venir ante Dios con las manos vacías, tan solo con humildad, con un corazón arrepentido, y Él hará el cambio, reconociendo nuestro pecado. El Salmo 51, un salmo paradigmático con el Salmo 32, que es escrito el Salmo 51 después del pecado de David con Betsabé y todos los pecados que estuvieron alrededor de este pecado. Y él se arrepiente después de que es confrontado por Natán, indirectamente contándole una fábula. Y él dice en el Salmo 51, versículos 16 y 17, él se había arrepentido de verdad, y movido por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, que son las palabras de Dios. Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El que viene verdaderamente arrepentido a Dios, viene con un corazón contrito y humillado. Y la palabra dice que ese corazón Dios no le despreciará. Pero has de estar quebrantado primeramente. Un espíritu quebrantado. Has de estar roto, has de estar molido, has de estar dolido, has de estar asqueado por tu propio pecado. Y no por lo que afecta únicamente a tu vida y por las consecuencias de ese pecado, sino principalmente porque ese pecado te separa de Dios y es una afrenta en contra de Dios y de su santidad. El arrepentimiento falso, en segundo lugar, en contraste con el verdadero, se centra en uno mismo. Se centra en uno mismo. Piensa en las consecuencias de su pecado. Piensa en cómo librarse de las consecuencias de ese pecado. Piensa en cómo recuperar lo que ha perdido por ese pecado. Incluso se acerca a Dios por razones egocéntricas, centrado en uno mismo.
Pero el verdadero arrepentimiento se muestra en que está preocupado de la ofensa que le hemos causado a Dios en primer lugar. Lo que queremos es arreglar esa situación con Dios. Aunque el resto de cuestiones en nuestra vida no se arreglen. Aunque las consecuencias de nuestro pecado sigan ahí. Aunque las relaciones rotas tal vez no sean restauradas. Aunque tengamos que reconocer y sentir la vergüenza y pagar las consecuencias de nuestro pecado ante los ojos de los demás. El corazón verdaderamente arrepentido, lo que le sacia y lo que le da paz es que obtiene el perdón y la reconciliación con Dios y todo lo demás es secundario. David así lo reconoce en el Salmo 51 de nuevo, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Acaso David no había pecado contra otras personas? Claro que sí. Contra Urías, ya muerto, el marido de Betsabé. Contra Betsabé, contra su familia, contra sus súbditos, mintiendo, engañando, ocultando eso. Había mentido y había pecado hacia muchas personas de muchas maneras. Pero cuando se da cuenta y se arrepiente de verdad, ¿en quién piensa? En Dios. Y dice, contra ti he pecado. Contra ti solo he pecado. Porque parece que realmente la única ofensa verdadera ha sido contra ti. Obviamente, luego la Biblia nos enseña que tenemos que lidiar con nuestro pecado cuando nos arrepentimos y también pedir perdón por nuestras ofensas a aquellos que en alguna manera han sido afectados por ellas. Pero primeramente es Dios. Primeramente es Dios. Vemos que el arrepentimiento falso de Saúl le provocó pedir a Samuel que le restituyese a su posición. Y cuando no lo consigue, ¿qué hace? Le agarra el manto y quiere casi a la fuerza que le vuelva a poner en el lugar en el que estaba. Era un arrepentimiento falso realmente. Él vino pidiendo perdón, aparentemente arrepentido. Cuando vio que no consiguió lo que quería, se mostró su corazón verdaderamente. Además, el arrepentimiento falso, en tercer lugar, es un arrepentimiento pasajero, en contraste al arrepentimiento verdadero, que perdura. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, Pablo le escribe a los corintios. Había tenido una larga historia de conflictos. En realidad, él era la parte que había recibido la afrenta injustamente. Habían estado escuchando a falsos profetas, habían estado poniendo en duda que él fuese verdaderamente un apóstol, habían estado puesto en duda su carácter, habían puesto en duda su mensaje, aun cuando Pablo es el que les había traído el Evangelio. Y después de que vuelve el emisario de Pablo con noticias, dice en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pablo no estaba gozoso por decir, mira, ahora me alegro de que lo estéis pasando mal, porque a mí me lo habéis hecho pasar muy mal mucho tiempo. Esa sería la respuesta humana, ¿verdad? Eso es lo que nos suele venir a la cabeza. Mira, humanamente hablando, en nuestra carnalidad a veces podemos decir, me alegro que le esté pasando esto. Pero Pablo no estaba hablando carnalmente, está hablando en el poder del Espíritu, la palabra de Dios. Dice, ¿me alegro de qué? No de que hayáis sido contristados, no de que os sintáis mal, no que hayáis tenido una reacción emocional, no que estéis tristes por vuestro pecado, sino que fuisteis contristados ¿para qué? Para arrepentimiento. Esto ha dado un fruto. Y continúa diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce un resultado que es arrepentimiento para salvación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Sin dejar pesar. Se quita la culpa, se quita el pesar. Pero, contraste, la tristeza del mundo, misma palabra, es misma tristeza, puedes sentirte apesadumbrado, puedes sentirte mal por el pecado, que produce muerte, no produce arrepentimiento. Sentirte mal exclusivamente no es muestra de un arrepentimiento. Hay mucha gente que se siente mal por lo que le está pasando en su vida. Hay mucha gente que puede salir un día de fiesta, emborracharse, drogarse, cometer muchos otros tipos de pecados en contra de Dios y por la mañana sentirse mal y lamentarse, ¿qué he hecho? ¿Y dónde va mi vida? Pero ese arrepentimiento no es verdadero, es una tristeza del mundo que produce muerte.
El verdadero tristeza perdura y lleva un arrepentimiento para salvación. Produce un cambio verdadero. Y este va hacia Dios. De hecho, produce una tristeza piadosa, como dice el versículo 11. Es una tristeza piadosa, una tristeza según Dios, no según nosotros. Y esta tristeza piadosa nos lleva a reconocer, confesar y abandonar el pecado. Ese es el arrepentimiento verdadero. Reconoce, confiesa y quiere abandonar el pecado. De nuevo el Salmo 51, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo reconoce, lo confiesa. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y debemos entender lo que es un verdadero arrepentimiento para hablar a otras personas de cómo es el arrepentimiento según Dios y según la Biblia. Y solo Dios puede producir este arrepentimiento verdadero en el poder de su Espíritu Santo, cuando las personas son expuestas a quién es Dios y quiénes son ellos, según lo que la palabra establece. Una vez que llegamos a este punto, estamos listos para experimentar el tremendo perdón de Dios. Una vez llegados a ese punto, vamos a clamar: sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Y entonces Cristo será glorioso. Cristo será todo lo que necesitamos. Cristo será la mejor noticia jamás contada verdaderamente. Y tendrá un impacto en tu vida que nada ni nadie le llegará ni a la suela de los zapatos. En cambio, si es una religiosidad, sea de una religiosidad u otra, sea de un contexto mayoritario en España, católico, o sea incluso evangélico, Cristo empezará a sonar como un disco rayado. Empezará a sonar como: sí, sé esa verdad, pero en realidad eso no me llena, eso no me satisface. No has experimentado un cambio verdadero en tu vida. No estás arraigado y bien fundamentado en Cristo. Y realmente va a ser una música que suena, pero que otros bailan al son de esa música y tú estás sentado. Y la escuchas y la conoces, pero no estás realmente, no es parte de esa fiesta. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia cuando Cristo se la arrincona en las iglesias, pero cuando Cristo se la arrincona en las vidas de las personas, porque realmente no es su Señor y Salvador, sino que es solo un billete al cielo que es para usar y tirar. Y lo aplico para obtener lo que quiero, librarme del infierno y ir al cielo, pero luego me olvido de él en el resto de mi vida en esta tierra. Esa no es una evidencia de salvación verdadera. El que es salvo verdaderamente nace de nuevo y el Espíritu Santo demuestra quién es Cristo verdaderamente y ve su gloria. Ese arrepentimiento le lleva a Cristo, le lleva al Evangelio, que es Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, fijémonos lo que dice. Pablo predicaba el Evangelio y predicaba a Cristo, que es lo que tenemos que predicar nosotros. En segundo lugar, no solo el arrepentimiento verdadero, sino la creencia verdadera, la creencia en el Evangelio. Y Pablo dice en el 4, vamos a empezar en el 4.1. Dice: por tanto que tenemos este ministerio, luego va a decir cuál es el ministerio de la predicación del Evangelio. Según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, la predicación de la palabra, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Ese era su ministerio: no adulterar la verdad, no andar con astucias humanas, no andar con cosas vergonzosas, sino manifestando la verdad. Y en el versículo 3 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierde está velado. Y ahora explica por qué está velado. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no ven el atractivo del evangelio? ¿Por qué no es la mejor noticia jamás contada para ellos? ¿Por qué no ven a Cristo atractivo? Versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo, Satanás,
ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ha cegado? ¿Qué es lo que no ven? El resplandor del Evangelio. ¿De qué? De la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Lo que no ven es la gloria de Cristo. No porque no sea glorioso, no porque no resplandezca, sino porque su entendimiento está velado, doblemente velado, por el Dios de este mundo, según este texto, y como Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, porque están muertos en sus delitos y pecados. No lo ven. No ven el atractivo de Cristo, no ven la gloria de Cristo, no ven a Cristo como Dios hecho hombre. Y dice, por eso en el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, aunque no lo vean, vamos a seguir haciendo lo mismo. Predicar a Cristo Jesús como Señor y nosotros como siervos por amor de Jesús. Ahora explica cómo el verdadero creyente ve a Cristo, versículo 6. Pues Dios, que dijo que de entre las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Él es el que hizo el cambio en nuestros corazones, Él es el que se nos reveló. ¿Para qué? Para iluminación, ¿qué es lo que hizo? Puso luz, nos mostró el conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? En la faz de Cristo. En Cristo vemos la gloria de Dios. Y solo Dios puede prender esa luz. Solo Dios puede darnos vida. Solo Dios puede hacernos ver aquello que no veíamos. Solo Dios puede regenerarnos en el poder de su Espíritu y mostrarnos a Cristo glorioso. Y que esto sea lo que realmente nos satisfaga cuando nos agarramos a Él como nuestro Señor y Salvador. Hemos de creer en Cristo, creer en el Evangelio, pero Dios tiene que mostrarnos su grandeza. Ese es el Evangelio es Cristo. El Evangelio era una palabra muy común en aquel tiempo. Hoy en día es una palabra usada y reusada, principalmente en contextos religiosos. En aquel tiempo no era una palabra religiosa, en aquel tiempo el Evangelio, la palabra Evangelion, la palabra en griego es homónima, prácticamente igual, era simplemente buenas noticias. Buenas noticias, se usaba comúnmente, se utiliza, por ejemplo, para anunciar el cumpleaños de Augusto César, el año 9 de nuestra era. Se utiliza en escritos, incluso en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en hebreo, para describir el nacimiento de un hijo, para describir la liberación de una situación afligida, para mencionar la elección de un rey, para mencionar la salvación de Israel del poder de naciones ajenas, y especialmente cuando se vencía en una guerra, en el campo de batalla, la noticia era Evangelio, una gran noticia. Pero todas estas noticias eran grandes noticias, entre otras buenas noticias. En cambio, cuando se utiliza la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento, se utiliza en singular, dando a entender que es algo particular, inigualable. Es la mejor noticia jamás contada. No tiene comparación con otras buenas noticias que podemos escuchar o incluso disfrutar. Qué increíble el nacimiento de un hijo, ¿no? Aquellos somos padres, es increíble el nacimiento de un hijo. Y más si te dejan entrar a presenciarlo, ¿verdad? ¡Qué noticia! Todo el mundo se goza. Habría unanimidad en que es una gran noticia y una buena noticia. No tiene comparación con Cristo, con la noticia de Cristo viniendo a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Las buenas noticias se proclamaban a los cuatro vientos cuando se usaba esta palabra Evangelio, se extendían rápidamente y eran recibidas con gran gozo. Esa es la idea detrás de Evangelio. Ha de ser proclamada, ha de ser extendida, y aquellos que la reciben con gran gozo porque entienden que no hay una noticia igual a esta, ni cercana. Es una noticia sin parangón. Y la entiendes como una gran noticia porque en la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre la justicia y el pecado, la batalla entre Dios y Satanás, hay un enviado que trae la buena noticia de que la victoria del bien sobre el mal, la victoria de la justicia sobre el pecado, la victoria de Dios sobre Satanás, la victoria de la vida sobre la muerte, ha sido realizada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, resucitando el tercer día. Esta palabra no es escogida al azar. Dios la escoge para transmitir verdaderamente la gran victoria que Él realiza por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz y en su resurrección.
Igual que en aquel tiempo la gente se echaba a la calle. Se echaba a la calle para recibir a los emperadores en sus grandes victorias. Y el Imperio Romano salía a la calle y realizaba una gran fiesta. Similar en nuestros días tal vez a lo más cercano que hemos podido vivir, tal vez cuando el equipo de España ganó la Copa del Mundo de Fútbol. La gente se echó a la calle en todas las ciudades. Cuando llegaron a Madrid, millones de personas, algo que no se había visto antes. ¡Qué gran celebración! Esa es la idea aquí, del Evangelio. Echarse a la calle, recibirla con gran gozo, porque realmente esto ha cambiado nuestra vida. Que España ganase el Mundial de Fútbol no cambió la vida de nadie, salvo tal vez de los futbolistas que ganaron más dinero. Y aún así nos gozamos, ¿verdad? Y nos alegramos. La noticia del Evangelio, Cristo, cambia tu vida, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Eso es lo que creemos. Eso es lo que anunciamos. Cristo, Jesús, y creer en ello. Esto es lo que va a traer un gran avivamiento si predicamos a Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Está en las manos de Dios. Él es el que decide en su soberanía cuándo hay un gran avivamiento, cuándo es un tiempo de un pequeño remanente. No está en nuestras manos. Pero lo que está en nuestras manos es ser fieles en transmitir su mensaje, proclamar su evangelio, y este es el arrepentimiento y creer en el evangelio, en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así es como ha habido avivamientos a lo largo de la historia de la humanidad. Podríamos hacer referencia a muchos avivamientos históricamente hablando, pero tal vez no tenemos que ir tan lejos en años ni tan lejos en espacio y tiempo para saber que en España ha habido avivamientos en el siglo pasado. Tal vez no han sido de miles, como el gran avivamiento americano. Tal vez no se han escrito libros porque no tenemos la infraestructura y las personas dedicadas a ello ni el mercado, o los que se han escrito han tenido poco impacto, pero ha habido avivamiento. Yo escucho las historias de cómo el Señor salvó a muchos en España, y he escuchado muchas de las historias de cómo Dios ha salvado a muchos en Galicia, ¿verdad? En distintos lugares. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo por la sabiduría de los hombres? ¿Lo hizo porque fueron capaces de atraer a la gente y meterles en una iglesia con las razones equivocadas? ¿Lo hizo porque eran atractivamente, humanamente hablando? No. Lo hizo por medio de la predicación de Cristo y este crucificado. No hay otra manera. No hay otra manera. Si vamos a ver otro avivamiento en la época que Dios nos permita vivir, va a ser así. Y cuanta más personas estén predicando a Cristo y este crucificado y la palabra de Dios, es la única manera, es la única esperanza de que Dios vaya a producir un avivamiento en medio nuestro. Eso ha de empezar en nuestras vidas. Si Cristo es la gran noticia para tu vida, estás anunciando a Cristo. Estás hablando a tus familiares de Cristo. Estás hablando a la gente con la que te cruzas en el autobús, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. De Cristo, no de otras cosas, no de moralismos, no de religiosidad, no de las diferencias entre una religión y otra. No de lo que hago en la iglesia a la que voy. Eso puede saciar la curiosidad de las personas, pero eso no va a salvar a nadie. Tenemos que hablarles de Cristo y de su necesidad de arrepentirse y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y humanamente hablando, ¿cuál va a ser el resultado? Rechazo. La ecuación es sencilla. Si Dios no interviene y Dios no obra de manera sobrenatural con su Espíritu Santo, el hombre va a rechazar. Por eso necesitamos estar en oración, dependiendo de Dios, clamando a Dios: Señor, por favor, yo sé que nada puedo hacer, pero quiero ser fiel anunciando a Cristo. Señor, por favor, toca la vida de estas personas. Por tu Espíritu, hazles entender, hazles arrepentirse. Por tu Espíritu, convence al mundo de justicia, de pecado, justicia y juicio, para que puedan ver a Cristo como la solución para su problema. Solo tú lo puedes hacer. Pero gracias a Dios que utiliza a personas como nosotros. Este tesoro, como decía Pablo en el 4:7, lo tenemos en vasos de barro. Vasos de barro que en aquel tiempo no era el alfarero que hace un vaso de barro, sino el vaso de barro en las casas
en aquel tiempo era la basura. La basura está diciendo, mira, nosotros somos como los contenedores de la basura. Ese es el recipiente que Dios está utilizando. No es atractivo para nadie. Pero aunque el recipiente no es atractivo, en esos contenedores de la basura está el mejor mensaje y la mayor noticia, la mejor jamás contada, el mayor tesoro, que es Jesucristo y la salvación. Debemos de anunciar este Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Deben nuestras iglesias anunciar este Evangelio. Cristo. Y esta es la única manera en la que se va a producir un avivamiento. Pablo lo tenía claro en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, sintetiza el Evangelio consumado en la persona de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 y 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 son tal vez los dos pasajes paradigmáticos que mejor sintetizan el Evangelio en pocas palabras. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 1, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, ya se lo había predicado, el cual también recibisteis, ya eran salvos, en el cual estáis firmes, en él vivían, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, a no ser que hubieran creído en otro evangelio, hubieran creído superficialmente. Y ahora el versículo 3 les dice, porque yo os entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Jesucristo, crucificado y resucitado. Este es el contenido principal. La gente tiene que creer esto, que el Hijo de Dios, sin pecado, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y un día volverá. Pero esto no es suficiente, creerlo intelectualmente. Santiago capítulo 2, hablando de la fe y las obras y cómo se compaginan, dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, estás creyendo lo correcto. También los demonios creen. ¿Y cuál es el resultado? ¿Son salvos? No, tiemblan. Una mera creencia intelectual no salva. Puedes conocer esto, puedes haberlo escuchado años y años, porque has sido criado en un ambiente evangélico, puede ser segunda, tercera, cuarta generación de creyentes, pero el saberlo no salva. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Bien haces, estás en lo correcto. Pero no es salvación, es una mera creencia intelectual. La Biblia afirma que tiene que ser una creencia personal también, tuya, verdadera. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, entonces tú serás salvo. Pero no es solo creer intelectualmente y creer personalmente, sino que la Biblia nos afirma que esta creencia va a dar un fruto y esta creencia es un compromiso que cambia tu vida realmente. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, así nos lo afirma. Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, que es a lo que nos llama a hacer, discípulos, en la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, seguirle, y cuando es discípulo se le bautiza, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Tienes que entregar tu vida a Cristo completamente. Él ahora ha de ser tu Señor. La Biblia está llena de esta terminología. De antes de Cristo somos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de nosotros mismos, y ahora en Cristo somos esclavos de Cristo y esclavos de justicia. Muchas veces en nuestra Biblia, en cualquier versión, aparece como siervo, porque era políticamente incorrecto, y aún es políticamente incorrecto, traducir doulos, que es esclavo, como esclavo, por las connotaciones negativas que a lo largo de la historia de la humanidad esta palabra conlleva. Pero la realidad es esa, en aquel tiempo era un tiempo de esclavitud, y esta era la palabra que mejor transmitía la realidad.
Eras esclavo del pecado, eres esclavo de ti mismo, eres esclavo de Satanás, y ahora pasas a ser esclavo de Cristo, esclavo de justicia. Porque Dios te ha comprado, Dios te ha redimido. Todo el mensaje concuerda en aquel tiempo. La redención era comprar a un esclavo y comprarlo para hacerlo tuyo. Y ahora estaba bajo tu señorío. Dios nos compra por la sangre de Cristo. Nos redime, nos libra de esa esclavitud. Y ahora nos hace esclavos suyos en el buen sentido de la palabra. Es difícil darle un buen sentido a la palabra en nuestro contexto cultural. Pero la realidad es que ahora estamos bajo el control y el señorío de Cristo. Y Él es un buen Señor. Él es un buen Señor. Y ahora somos esclavos de justicia. Ahora deseamos hacer lo bueno. Aun cuando luchamos con nuestra vieja naturaleza, como Pablo afirma en Romanos. El verdadero creyente sigue a Cristo negándose a sí mismo. Muere a sí mismo, es lo que está diciendo. Porque a continuación de decir niegues a sí mismo, dice, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz era símbolo de muerte. Tomar la cruz no es, ay, qué cruz me ha caído, o mi suegro es una cruz, o este trabajo es una cruz. No, tomar la cruz en aquel tiempo era que el que la tomaba iba a morir instantes más tarde porque él llevaba su propia cruz para morir. Está diciendo, tienes que morir a ti mismo, negarte a ti mismo hasta el punto de morir a ti mismo. Y luego lo explica más en el versículo 24, si quieres salvar tu vida la perderás, si quieres estar en control de tu vida la vas a perder, pero si la pierdes por causa de mí, si la entregas a mí, si te niegas a ti mismo, entonces la salvarás, sígueme. La terminología de la salvación es impactante, nacer de nuevo, nuevas criaturas, regeneración, Dios nos salva, nos transforma. Y esto es por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Y esto no de nosotros. ¿Qué es esto? Ni la gracia, ni la fe, ni la salvación. No es nuestro nada, es Dios el que nos lo da. Sino que es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero a continuación, cuando somos salvos por gracia, por medio de la fe, que Dios nos regala, ¿cuál es el resultado? Versículo 10 de Hechos 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, está hablando de nuevas criaturas, para buenas o hacer buenas obras. El verdadero creyente da fruto. Esa es la parábola del sembrador. En realidad, no debería ser la parábola del sembrador, debería ser la parábola de los terrenos. La semilla es el Evangelio. Y depende de donde caiga, pues da fruto o no da fruto. Puede haber una conversión superficial, puede haber un rechazo claro, que desde un primer momento no produce ningún fruto, cuando cae en el camino. Puede ser una aceptación superficial inicial, pero que posteriormente, por distintas circunstancias, los avatares de la vida, o los problemas, o las dificultades, te hacen abandonarlo, porque nunca realmente una persona fue salva. Cuando cae entre pedregales, o cuando cae entre espinos. Pero cuando cae en buena tierra, va a dar fruto. A 30, 60 y 100 por uno. No todos damos fruto por igual, no todos damos fruto en el mismo momento, ni de la misma manera. Pero todo creyente verdadero va a dar fruto. Y si no, es que no ha nacido de nuevo. ¿Anhelamos un cambio? ¿Deseamos presenciar un avivamiento? Prediquemos el Evangelio de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio bíblico. No en un Evangelio al gusto del consumidor. No en un Evangelio que tratemos de hacer atractivo a la gente. Mira, esto es lo que Dios te va a dar, esto es lo que vas a conseguir. Tu familia va a ir mejor, vas a tener un mejor trabajo, no vas a tener problemas. La Biblia no promete eso. Dios, si quiere, lo puede hacer y a veces lo hace, es parte de su bendición para sus hijos. Pero aunque no lo hiciese, no necesitamos nada más que la salvación, el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Los discípulos lo entendieron y los creyentes verdaderos lo entendieron. De las multitudes que venían por el espectáculo, por lo que podían sacar de Jesús, ¿cuántos quedaron al final cuando el show se acabó? Cuando Jesús ya no estaba.
¿Cuántos? 500. Tal vez más los 70. Más los 12 si no están incluidos en los 500, los 11 en ese momento. Y tal vez un grupito más, tal vez 700 como mucho. ¿Dónde estaban las multitudes? No estaban dispuestos a seguir a Jesús cuando las cosas se pusieron crudas. Porque realmente no habían entendido quién era Cristo. Prediquemos a Cristo. Y hagamos como Pablo cuando dice en Hechos capítulo 20, al despedirse de los de Éfeso en Mileto, tras ministrar 3 años entre ellos: no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, y testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, ¿de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé gracia para hacerlo y para vivir. Vamos a ver.